cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer una vez más estar con ustedes para abrir la bendita palabra del Señor y estudiar lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Él quiere hablarnos, Él quiere dirigirse a nosotros a través de su palabra. Y bueno, esta noche tendremos una continuación de lo que anoche comenzamos a ver. El Jesús resucitado, cómo quita el temor de sus discípulos. Y estamos viendo, como ustedes recuerdan, estamos viendo 3 apariciones del Señor Jesús que hace que el temor de sus discípulos se vaya, pero lo hace de una forma muy especial, no solamente apareciéndose y diciéndole, bueno, ya quítense ya ese temor y ya, sino que lo hace de una forma muy especial. Anoche veíamos cómo Jesús derrama de su esperanza y de su paz sobre los discípulos, pero no solamente para decirles, tranquilo, puedes ir a ver televisión, puedes estar en una hamaca, puedes ponerte a escuchar música, no, sino que les dice, una vez que les dice, 2 veces les dice, paz a vosotros, entonces los envía y les dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y después de eso, el Señor Jesús les habla acerca de la fe. El tema de la fe es un tema que está alrededor del evento ahí con Tomás. Y entonces el punto es que Tomás, a pesar de ser uno de sus discípulos, no había creído ciertas partes, en este caso la resurrección, no creía. Así que Jesús dice, no, la fe tiene que ser para la vida diaria, la fe tiene que estar allí en todo momento. Y entonces, de hecho, el capítulo cierra con esas palabras, estas se han escrito para que vosotros, los lectores, también creáis. Así que ese es el mensaje del Jesús resucitado y que nos ayuda a quitar el temor. Yo quiero hacer una pregunta para comenzar esta noche. Hoy veremos otra aparición del Señor Jesús. ¿Qué espera usted de Dios? Saben ustedes que el problema de las expectativas es un gran problema. ¿Qué esperamos nosotros de la vida, del trabajo, de la familia? Cuando las expectativas cambian, entonces empezamos a decepcionarnos. Si la expectativa que usted tenía antes de casarse no se cumple cuando usted ya ve la vida de casado, entonces usted empieza a decepcionarse y de hecho empieza a pensar en la posibilidad de acabar con el matrimonio. Con razón, hay muchos divorcios en estos días. Todos hemos visto toda clase de memes, toda clase de imágenes que nos recuerdan lo que se espera y lo que obtenemos en la realidad. Claro, si solo se tratara de una comida rápida, bueno, sería feo, pero no sería tan grave. En realidad, el problema de las expectativas se traslada también a la vida, porque en muchas ocasiones nos han dicho, incluso desde el púlpito, supongo que no desde el púlpito de esta iglesia, estoy seguro que no es así, pero sí desde otros púlpitos nos han dicho que la vida es tranquila, es una carretera llena de promesas de parte de Dios, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. En estos días de pandemia se ha citado mucho el Salmo 91. Plaga no tocará tu morada, no te sobrevendrá mal. Jehová es tu sanador, ha sido un pasaje que ha sido citado bastantes veces. Y ese también que es un lema que viene de Deuteronomio 28, te haré cabeza y no cola. Serás cabeza y no cola, algo así dice el Señor. Pero la verdad es que no funciona así el mundo y tampoco la vida cristiana funciona así. Y si usted tiene esa expectativa, tal vez esa es la fuente de su desilusión. Tal vez es la fuente de su decepción con Dios y con la vida cristiana. Sí, la vida es más difícil como la imagen de abajo, ¿verdad? Sí, ahí están. Es necesario que a través de muchas pruebas, y se habla acerca de tener que esforzarse y ser valiente. Si todo nos fuera bien, tal vez no sería tan necesario eso.
Y bueno, el Nuevo Testamento incluso afirma, no puse eso aquí, pero afirma el Nuevo Testamento que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, así es la vida, y uno debe pensar muy bien en las expectativas que tiene ante la vida y en las expectativas que tiene ante Dios. Algunos de nosotros, por ejemplo, decimos, pero si yo he asistido fielmente a todos los servicios, ¿por qué Dios no me bendice más? Claro, es que mi expectativa era que yo estaba como negociando con Dios. Voy al culto y tú me das tal cosa. Y no es así. No funciona así. Y ese no es el deseo de Dios. Hoy vamos a hablar de expectativas en esta aparición del Señor en Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a hablar hoy de la famosa aparición de Jesús a dos discípulos en el camino a Emaús. Y le pusimos por título a esto, de la desilusión a la esperanza. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús de nuevo toca la vida de sus discípulos, esta vez dos de ellos, uno que se llamaba Cleofas y el otro no sabemos. Así que veremos cómo los lleva en un camino que se parece mucho a nuestro camino cuando estamos desilusionados, desalentados, decepcionados, tristes, con temor, con ansiedad, con miedo. ¿Cómo llevó Jesús de la mano a estos dos discípulos? Y entonces pueden ustedes ver ahí en sus Biblias en Lucas capítulo 24. Vamos a comenzar con el versículo 13. Yo les voy a poner aquí el texto en sus pantallas, pero ustedes pueden seguirlo en sus Biblias también si les parece. Dice el texto lo siguiente. Y aquí dos de ellos, dos de los discípulos, obviamente, iban el mismo día. Qué curioso que vuelve a repetir lo mismo que vimos anoche, ¿verdad? El mismo día, porque es el día de la resurrección. Ese día ocurrieron muchísimas cosas, ¿verdad? Y entonces aquí van estos dos discípulos a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y no era el Estadio Nacional, no era el Birichiche. ¿Qué son estos estadios? Bueno, tenemos que ir tal vez a otra traducción bíblica. Para esto sirve que tengamos tantas traducciones bíblicas. Dice la Nueva Versión Internacional así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Bueno, esa medida ya la conocemos más, esa medida, ¿verdad? 11 kilómetros. Los expertos nos recuerdan que podríamos ver un mapa, y aquí vamos a ver el mapa de Israel, y esa zona, por supuesto, está ahí en el centro, cerca bueno, en la zona de Judea, más bien. Vamos a acercar un poco más esto. Ahí tenemos el camino, los 11 kilómetros que tenían que recorrer o que iban a recorrer estos dos discípulos. 11 kilómetros más o menos se recorren a pie en unas 2 horas. Yo creo que duró más esta caminata, pero no tanto porque fuera un problema el camino o algo así, que de todas maneras no eran carreteras pavimentadas en este caso, ¿verdad? No habían caminos romanos, por lo menos en esta zona. Así que no estamos hablando aquí de carretera pavimentada, era un camino difícil. Hoy diríamos casi un camino de herradura. Entonces, sospecho que duró más de 2 horas la plática, o más bien la caminata, y después una plática que tuvieron nada más y nada menos que con Jesús. Así que ya ubicados más o menos en dónde está Emaús, no está tan lejos de Jerusalén. Si ustedes pueden ver ahí al suroeste sería, ¿verdad? Está Belén también, que tampoco está tan lejos de la ciudad de Jerusalén. Así que vamos con el siguiente texto. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Como, claro, personas interesadas en lo que había sucedido, iban platicando, iban hablando. Cuando ha ocurrido un evento muy traumático, una cosa que es muy positiva, nos dicen los expertos, es hablar acerca del asunto.
Ellos no lo están haciendo por terapia, que conste, pero sí es una cosa muy humana tratar de desahogar un poco lo que uno siente y lo que uno piensa, sobre todo en este caso en que están seguros los discípulos, no solo ellos dos, que se ha cometido una grave injusticia en contra de Jesús. Así que están listos para ir platicando y comenzar esas 2 horas y pico tal vez de plática acerca de este tema, ¿verdad? Y claro, todos sabemos que aquí no va a quedar nadie de pie en esta plática de estos dos discípulos, ¿verdad? Ahí van a caer los romanos, ahí van a caer los judíos, ahí van a caer las autoridades, el sumo sacerdote, sí, que la corrupción de siempre, que qué lástima, que también que íbamos, todo eso lo podíamos haber esperado de esa plática, pero el texto dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, era una plática animada, es lo que quiere decir. Cuando dice discutían entre sí, no necesariamente está diciendo que estaban peleando. No, simplemente la plática era muy animada porque obviamente lo que habían sufrido, lo que habían experimentado era bastante duro. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Qué inesperado esto, ¿no? Y claro, Lucas, que ya sabe lo que sucedió, ahora lo anticipa y dice, era Jesús mismo quien se acercó y caminaba con ellos. Y de nuevo, los evangelistas tienen una costumbre de narrar ciertas cosas con abundantes palabras y en otras ocasiones van al punto directamente. En este caso, de nuevo, Lucas se toma su tiempo y Lucas dice que Jesús no solo se puso a hablar con ellos, sino que se acercó y caminaba con ellos. El tiempo verbal de caminaba con ellos implica no solamente que se acercó y habló un ratito y se fue, sino que la idea es que estaba continuamente platicando con ellos, o sea, acompañándolos en el viaje. Qué bonito eso, qué bonito. Ellos no sabían quién era, por supuesto. El texto nos dice, de hecho, que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y hay una razón detrás de esto. Hay una razón. La verdad es que en muchas ocasiones las circunstancias, lo difícil de la vida, las dificultades y el dolor que hemos enfrentado y esta situación de esta pandemia ha sido muy dolorosa, muy difícil de sobrellevar. Pero esto a veces nos pone un velo sobre la vista para no ver ciertas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que Dios las permite o que Dios las está efectuando. Si alguien nos dijera a nosotros en este momento, Jesús ha enviado a varios de sus ángeles a que cuiden tu casa, nosotros tal vez no lo creeríamos, ¿no? ¿Qué diera yo porque tal cosa pasara? Pero sí, sí, sí. Y a veces repetimos un amén simplemente por acompañar la convicción del hermano. Amén, amén, sí, claro. Pero en el fondo es así como, nah, si supieran los graves problemas financieros que he tenido durante esta pandemia, si supieran el miedo que llevo adentro de que mi familia se enferme o que yo mismo me enferme. Nuestros ojos a veces están velados por las circunstancias. En este caso, los ojos de ellos estaban velados como parte del plan de Jesús. Y bueno, ese plan incluye el acercarse, hablar con ellos y preguntarles, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Son dos preguntas las que tiene Jesús para con estos dos discípulos. ¿De qué están hablando, en otras palabras? ¿De qué están hablando? Y de nuevo, vean el montón de palabras que Lucas ocupa y pone en labios de Jesús. Estoy seguro que estas palabras probablemente fueron palabra por palabra lo que Jesús dijo, porque al principio de su evangelio, Lucas dice que él investigó fehacientemente con las personas adecuadas
toda la historia para contársela nada más y nada menos que a Teófilo, un excelentísimo amigo de él, noble romano probablemente. Y entonces aquí están ellos testificando lo que nos dijo Jesús, nunca lo vamos a olvidar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque no solo les preguntó, ¿de qué hablan? ¿No? Así diría un hondureño, ¿verdad? Pero en este momento, los discípulos recuerdan exactamente que él se tomó su tiempo y así de forma bastante suave y muy amable les pregunta y les dice, ¿de qué están hablando mientras caminan? Y además, ¿por qué están tristes? ¿Saben ustedes que uno se queda un poco intrigado porque uno dice, pero Jesús ya sabe estas cosas? Ya sabe de qué están hablando y ya sabe la razón de su tristeza. ¿Por qué no Jesús simplemente les dice, sorpresa, soy yo? No, sino que él decide llevarlos por un camino, y no es el camino literal por el que van ahí los 11 kilómetros, sino por otro camino, un camino espiritual, un viaje desde la desilusión y la tristeza en la que estaban a la esperanza. Así que Jesús les pregunta, para comenzar, la imagen no puede ser más dramática. La imagen es más o menos así. Esto viene de, bueno, por supuesto, películas y programas de televisión que se han hecho. Jesús acercándose a sus dos discípulos y preguntándoles de forma muy, muy amable. Saben que me gusta mucho la idea de que Jesús nos acompaña allí donde nosotros estamos. Allí donde nosotros estamos. Sí, allí es donde Jesús nos intercepta. No se trata de que, como piensan muchos, es que yo estoy lejos del Señor porque no he ido a la iglesia, no he ido a los servicios. No, fíjense que no. Es cierto, uno puede alejarse de la bendición del Señor y de su dirección y su guía, pero uno nunca está lejos de Dios. Siempre Dios, Jesús, está cerca para que tú te arrepientas de tus pecados, para que tú te arrepientas de los errores y las fallas que estás cometiendo, para que tú le expreses a Él tus tristezas y le expliques de qué estás hablando mientras andas en este camino en el que andamos todos. Si esta es el primer paso en ese viaje que Jesús quiere hacer con sus discípulos. Allí, en la situación en la que estamos, allí Jesús se acerca a nosotros. Allí donde estás. No necesitas volver donde están los demás discípulos. Claro, es bueno que estés donde estamos todos los demás. Es bueno que nos reunamos, pero no es perentorio, es decir, no es necesario, no es un requisito que tú acudas a uno de los servicios de la iglesia para que puedas acercarte al Señor o para pensar que que Jesús está cerca de ti. Un par de preguntas, un par de reflexiones. Jesús nos encuentra en donde estamos. La Biblia dice en Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó Dios. Bueno, voy a esperar a ver si cambian. Les voy a dar una oportunidad que cambien y después veremos si vale la pena que mi hijo muera por ellos. No, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, y ojo, la fuerza recae ahí en que estamos en un camino, andamos por ciertas circunstancias en la vida. Allí nos quiere alcanzar el Señor y de forma muy amable se acerca
y nos empieza a hacer preguntas. A Jesús le interesa el lugar donde estás. A Jesús le interesa tu tristeza. A Jesús le interesa tu depresión. Nadie me acompaña cuando estoy triste, cuando estoy con temor, dicen algunos, pero no es cierto eso. Ahí está Jesús, a tu lado. Lo que pasa es que tus ojos están velados, como lo estaban los de estos dos discípulos. A propósito, algunos dicen que se trataba de un matrimonio. Como no se menciona el nombre del otro discípulo, podría ser la esposa de Cleofas. Bueno, podría ser, pero la verdad es que no tenemos evidencias ni a favor ni en contra. Es una idea interesante, sobre todo porque quienes la propusieron dijeron, bueno, es que iban a quedarse en una posada y era un poco raro que un par de hombres se quedaran juntos en una posada, pero eso es tener una mentalidad un poco morbosa, ¿verdad? No necesariamente es porque ellos se iban a quedar juntos en la misma habitación, por supuesto. Así que no necesitamos decir que era un matrimonio, pero sí que estos dos discípulos están siendo alcanzados por Jesús y que él entonces ya entabla una conversación con ellos. Jesús quiere entablar una conversación con nosotros. Sigamos con la narración. Respondiendo uno de ellos, porque la pregunta era ¿por qué están tristes y de qué están hablando mientras van caminando? Y entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y de nuevo aquí son bastantes palabras para hablar acerca de un tema, ¿verdad? Y el tema es, y es que no sabes lo que ha pasado. Miren, aquí se nota unas ganas de ellos de platicar con este forastero a quien no conocen ahorita, mientras tanto, no lo conocen, no lo reconocen, pero aquí las ganas de ellos es que no sabe. No le puedo creer que no sabe. Así diría un hondureño, ¿verdad? Es que no le puedo creer. A ver, sentémonos aquí en esta piedra. Por eso pienso yo que la plática, el camino duró más de 2 horas. La plática creo que se extendió un poco, no tanto así, pero sospecho que en algunos momentos ellos se detuvieron porque no podían creer lo que escuchaban, o tal vez para contarle todos los detalles a este forastero de lo que ha acontecido en los últimos días. Te vamos a contar. Y entonces, claro, aquí hacen todo el relato. En la sección la puse toda aquí, es un poco más larga. Y Jesús, así de forma muy inocente, les dice: ¿qué cosas? Y de nuevo Jesús como que está jugando un poco aquí, ¿verdad? No sé si ustedes sienten eso, como que, ¿y por qué no les dice: no se preocupen, soy yo? De hecho, en ningún momento les dice: soy yo. Pero en este momento Jesús simplemente les dice: a ver, ¿qué cosas? Y ellos, que solamente es darle cuerda un ratito porque están listos para comentar y para hablar acerca de este tema. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Esta primera parte es correcta? Sí, es correcta. Todavía ellos no expresan todo lo que era Jesús, no hablan de que era el Hijo de Dios, no mencionan nada acerca de su obra salvífica, porque ellos no lo entienden todavía, pero lo que dicen acá es cierto, era un varón poderoso en obra y en palabra, y le llaman profeta también. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? Qué interesante. Ya están hablando acerca de los responsables. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ese es el diagnóstico. Realmente lo que ellos están haciendo es una cosa bastante objetiva.
Están diciendo, en medio de todo, están diciendo lo que sucedió, pero le están agregando de su cosecha ahí, porque ya le están echando la culpa. Primero, califican a Jesús como profeta poderoso delante de Dios y de todo el pueblo, pero también ahora hablan acerca de los responsables de lo que sucedió. Los sacerdotes, los gobernantes y el fin, la crucifixión. No necesitan hablar más de la crucifixión porque la crucifixión es simplemente la palabra cruz. Era una palabra, wow, qué horrible, qué horror el que le sucedió a este amigo de ustedes. Tal vez ellos esperaban que este extranjero dijera, o este forastero dijera esas palabras. Así que Jesús los deja hablar. Ah, qué interesante, ¿no? Los deja hablar y más bien no solamente los deja hablar, los motiva a hablar y ellos terminan su discurso, que me imagino que tuvo más detalles, pero este es un muy buen resumen. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ah, van por muy buen camino, pero no es un camino suficiente, porque ahora dicen, esperábamos. Aquí está el tema de las expectativas. Ellos esperaban una cosa y recibieron otra en la realidad. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así que básicamente lo que ellos están diciendo con eso del tercer día no es estamos esperando que Él resucite. No, 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 para nada. Lo que ellos están diciendo aquí es, esto es cosa juzgada, ya pasó. Hay que acostumbrarse. Los primeros 2 días o el primer día tal vez fue de choque, de negación, como dicen los expertos, que uno pasa por el periodo de duelo así, ¿verdad? Y entonces, pero allá a estas alturas ya están diciendo, hay que acostumbrarse y hay que aceptarlo. Es ya el tercer día. Ahora, fíjense bien. En la primera parte vimos cómo Jesús, con este viaje que hace con sus discípulos, se acerca a ellos y los acompaña en la situación donde ellos están. Los acompaña y Jesús nos acompaña en la situación en la que estamos, no importa cuán difícil sean las circunstancias. Pero en este segundo momento, Jesús está haciendo algo muy interesante. De hecho, ellos terminan toda su historia, y yo hice un resumen aquí para no poner todo. Y ahora, claro, dicen ellos, estábamos esperando que tal cosa pasara, pero ya pasaron 3 días, así que hay que acostumbrarse aquí. Pero nos han asombrado unas mujeres y vieron ángeles y los ángeles dijeron que que estaba vivo, no usan la palabra resurrección, lo cual hace más creíble a propósito este testimonio, porque no usan la palabra técnica resurrección o resucitar, sino que usan la frase que él vive. Y luego algunos de los nuestros fueron al sepulcro, pero a él no le vieron. O sea, están luchando ellos todavía. ¿Será o no será? ¿Será cierto o no será? Unas mujeres dicen esto y algunos de nosotros fueron, pero la verdad es que ninguno de ellos vio nada. Las mujeres dicen que vieron ángeles y que los ángeles dijeron que él estaba vivo. Ellos están contándolo todo, expresando incluso sus dudas. Me encanta cómo Jesús los deja hablar. Y escogí esta imagen porque son los discípulos los que van hablando aquí todavía, ¿verdad? Aunque creo que la intención del artista en esta oportunidad es decir que ellos iban platicando, pero creo que en este momento Jesús los deja hablar porque, miren, Jesús solo dice una frase, ¿qué cosas? Y ellos explotan en palabras y a contar todo lo que les había sucedido. Me encanta esta idea. Me encanta la idea, vamos a volver aquí a la otra imagen. Me encanta esta idea de que Jesús nos deje hablar. Me encanta la idea de que nos permita expresar nuestras emociones, incluso nuestras dudas, y que permita que digamos algunas cosas que son incorrectas, pero las permite. ¿Saben ustedes que uno de los problemas de los
sistemas educativos en todo el mundo es que no permiten errores. Todos crecimos, todos nosotros crecimos en la escuela y en el colegio con un gran temor a fracasar, con un gran temor a no dar la respuesta correcta. De tal forma que ahora cuando en la iglesia nos preguntan ya no queremos contestar a menos que la respuesta sea muy obvia. Por eso los predicadores ahora hacemos preguntas con respuestas obvias. ¿Quién sanó al cojo? ¿Y quién más? Tiene que ser Jesús. Así que es muy seguro así de decir Jesús. Pero los predicadores no nos hacen preguntas muy complicadas. Primero porque muchas personas no van a responder y no queremos avergonzar a nadie. Y segundo porque no nos han enseñado lo que Jesús sí les enseñó a estos dos discípulos. Hablen pues, hablen. A ver, ¿qué cosas? ¿De qué cosas están hablando? Y ellos, por supuesto, pues dicen qué cosas. Ellos están listos para expresar las cosas que habían ocurrido. Están listos. Jesús no solamente se acerca y acompaña a sus discípulos en la situación en la que ellos están, sino que Jesús nos permite expresar nuestras desilusiones. Sí, así es. Él quiere que expresemos nuestro dolor. Sí, algunos predicadores nos han dicho, no, nunca diga usted nada en contra de lo que Dios está haciendo. E incluso hemos escuchado la frase, nunca digas por qué. Solo debes preguntar, ¿para qué? Porque Dios siempre tiene propósitos. Y aunque esto es cierto, saben ustedes que en la Biblia continuamente los personajes le están preguntando a Dios, ¿por qué? Los salmistas, varios de ellos le preguntan, ¿por qué? El profeta Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué? Y Dios no se molesta con ellos, fíjense. De hecho, los salmos están allí como parte del himnario de Israel y Dios no condena a los salmistas que escriben salmos como el Salmo 13, por ejemplo. ¿Hasta cuándo, Señor, me permitirás ver violencia? ¿Hasta cuándo? O el Salmo 72, donde el salmista dice que por poquito estuvo a punto de resbalar sus pies cuando vio la prosperidad de los impíos. Sí, no creo que tendríamos hoy un canto de alabanza que diría, Señor, por poquito caigo cuando vi que los demás les iba bien. Sí, no tendríamos un canto así, me imagino. Pero en los salmos sí están. Es porque a Dios le interesa escuchar nuestras quejas. No contra Él, aquí es donde está la diferencia, sino presentarle ante Él nuestras quejas. ¿Ven la diferencia? Presentarle a Dios nuestras quejas ante Él o presentar nuestras quejas contra Él. No es contra Dios, sino que es delante de Dios. Y en ese sentido, Jesús quiere que expresemos nuestras desilusiones, nuestras tristezas y miedos, aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Me llama la atención esto, por eso lo pongo aquí. El Señor nos sigue preguntando, ¿qué cosas? Igual que lo hizo en el camino a Emaús. ¿Es que no sabes las cosas, Señor, que me han pasado? Y el Señor nos dice muy amablemente, ¿qué cosas? ¿De qué cosas estás hablando? Y realmente Él quiere escucharlas de nuestros labios. Sí, yo sé que cuando oramos a veces decimos así, Señor, tú sabes lo que estamos sufriendo. Y está bien que digamos así, pero el Señor quiere, sí, Él ya sabe, pero quiere escucharnos decir cómo nos sentimos, porque Él nos ama profundamente. No lo hace porque no lo sabe, lo hace porque nos ama y quiere escuchar nuestro corazón genuino y sincero en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuál es la causa de tus miedos, desilusiones o ansiedades? Si usted sabe cuál es la causa, dígasela al Señor, sin temor. Sí, los discípulos después sufrieron
un pequeño regaño, suave regaño, pero regaño al fin, y un regaño un poco, bueno, con palabras duras tal vez, pero igual, dígaselo al Señor. Es parte de este viaje, es parte de este camino a Emaús. Dígale al Señor cómo se siente, dígale que usted está molesto, dígale que no puede entender, dígale que está con miedo, dígale que tiene dudas. Él ya lo sabe, pero dígaselo. Derrame su corazón delante de él. Eso es parte del viaje educativo. Por eso decía, miren, en los sistemas educativos nos han enseñado a no contestar mal las preguntas, pero los errores son parte importantísima de nuestra educación. Nuestros hijos aprenden que no deben tocar una estufa caliente quemándose a veces. Nuestros hijos aprenden a manejar en bicicleta cayéndose un par de veces. Nuestros hijos aprenden a caminar cayéndose también. Y los padres estamos ahí cerca tratando de protegerlos, pero no hay que sobreprotegerlos. Todos sabemos que ellos necesitan pasar por esos pequeños golpes controlados, pero los errores, lo que decimos, incluso nuestras dudas, son parte de nuestro aprendizaje que Dios quiere que tengamos. Así que Jesús se acerca a nosotros en la situación donde estamos, pero también quiere que expresemos nuestras desilusiones y nuestros temores. El texto continúa diciendo, entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ojo, aquí Jesús está pasando a otro nivel. Sí, ellos todavía no saben quién es y deben estar pensando, qué forastero más atrevido nos está regañando en nuestra cara. En lugar de que nos diga, sí, tienen razón el gobierno, qué barbaridad, ¿verdad? Los gobernantes lo que hacen. En lugar de decir eso, les dice, no sean necios, no sean lentos de corazón. Son palabras un poco fuertes, pero lo que les está diciendo aquí este forastero, según los discípulos, es, ustedes ya saben estas cosas, no es que las ignoran, ya saben que los profetas anunciaron que el Cristo debía padecer, ya lo sabían, no solamente ustedes, todo el pueblo ya lo sabía. Entonces, ¿por qué se les ha olvidado? ¿Por qué el corazón se les ha puesto lento? Y tal vez aquí es donde está el problema de muchos de nosotros. Nuestro corazón se ha vuelto lento. Y sí, Jesús utiliza el choque acá. Sí, porque las palabras son palabras fuertes. Vamos a verlo en otra traducción. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes. ¿No les da vergüenza? Ustedes deberían ya saber que esto debió pasar, era necesario que pasara, era necesario. Sí, Jesús acá no les da una charla larga acerca de, bueno, vamos a ver las teorías mesiánicas que tienen los rabinos. No, comienza con una palabra muy fuerte y muy directa. Insensatos, lentos de corazón, torpes en otras palabras. Aquí Jesús está utilizando otra manera de enseñar. Ya no solamente está acompañando, ya no solamente está permitiendo que se expresen. Por eso me gusta mucho esta imagen, La idea es que Jesús les empieza a abrir los ojos. Jesús empieza a hablar con ellos y a señalarles lo que la Escritura dice. Pero Jesús lo que les está diciendo básicamente es, esto ustedes ya lo sabían.
Si no, no les dijera insensatos y lentos de corazón para creer. Si el problema está en el corazón de ustedes, el problema no está afuera. Me gustó mucho esta imagen, me gusta esta imagen, sobre todo porque si ustedes ven al discípulo del lado derecho, se lleva la mano a la cabeza, ¿no? Como que ya comenzaron a entender, como que este es el momento, creo yo, que el artista quiso plasmar, donde Jesús les dice, ¿no se dan cuenta que el problema es de ustedes? ¿No se dan cuenta que esto ya lo saben? Ustedes ya sabían que esto iba a pasar. Y los discípulos empiezan a reaccionar y a decir, es cierto, es verdad, no esperábamos esto, pero ya lo sabíamos. ¡Wow! Es que Jesús no solamente quiere acompañarnos, no solamente quiere que nosotros expresemos nuestros temores y nuestras desilusiones, sino que también Jesús quiere que recordemos lo que sabemos y lo hace dándonos una pequeña sacudida. Algunos de nosotros necesitamos una sacudida como esta. A algunos de nosotros nos conviene que Jesús nos diga, insensatos. Es que no saben que yo he dado promesas para ustedes. Es que no recuerdan lo que han leído, lo que han estudiado en los profetas. Les dice Jesús a estos dos discípulos. ¡Wow! ¿Qué tipo de sacudida está ejerciendo Jesús en mi vida en estos días para llamarme la atención quizás? ¿Se ha olvidado usted de las cosas que ha aprendido en la palabra? ¿Se ha olvidado usted de la bondad y de la gracia del Señor derramada a cada paso? Porque las circunstancias de su alrededor no encajan con lo que usted sabe acerca de Dios. Usted decide entonces creerle más a las circunstancias que a Dios mismo. Con razón Jesús les llama a estos discípulos insensatos y lentos de corazón. Yo no quiero ser lento de corazón. Yo quiero ser presto para aprender lo que Jesús quiere enseñarme. No dejemos que las circunstancias distorsionen lo que ya sabemos, porque algunas cosas ya las sabemos. Algunas cosas ya las hemos aprendido. Dios es poderoso, Dios está en su trono, Él es misericordioso. No deje que las circunstancias distorsionen eso, porque entonces Jesús nos califica como insensatos, como torpes. Y segundo, ¿qué sabe usted acerca del Señor y de su poder? Afirme eso que usted sabe. Afírmelo en su corazón y deje que eso lo llene de fortaleza, de consuelo y le ayude a seguir adelante para su honra y su gloria. Sí, estamos pasando por circunstancias duras y no estamos aquí para negar que esas circunstancias han sido duras, pero estamos aquí para reafirmar lo que sabemos acerca del Señor y darle a Él toda la gloria y la honra. La última parte de esta historia es cuando ellos llegan a la aldea y entonces de nuevo Jesús está como jugando aquí con ellos y Él hace como que va más lejos. Perdón, me tengo que ir, yo voy más allá, así que qué bueno haberlos acompañado. Y ellos lo obligaron a quedarse. Me encanta esta frase. Lo obligaron a quedarse. Obviamente no significa que buscaron una cuerda, lo ataron, lo amarraron y no lo dejaron ir, que lo secuestraron. Obviamente no significa eso. Pero me imagino que las palabras de ellos, sus ruegos, fueron tales que se sintió como una obligación de parte de Jesús a quedarse. Lo obligaron a quedarse. La escogencia del lenguaje de Lucas creo que nos debe llamar la atención. Vamos a reflexionar un poco en eso en un momento, pero dice que le dicen a él, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y en ese sentido, aquí está Jesús con estos dos discípulos. Aquí está él. Y pasa a un momento muy especial. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí tenemos dos escenas distintas. Primero, ellos le ruegan a él que se quede, utilizando buenos argumentos y muchos ruegos, me imagino yo. Y él accede a quedarse con ellos. Pero en el momento de la cena, en el momento más íntimo, porque para los judíos una cena no era solamente, hey, vení, te voy a invitar a un fresco y una baleada. No, sino que prácticamente era hacer un pacto con la persona. Uno no se sentaba a la mesa con alguien si no había una relación muy estrecha con esa persona. Entonces, en el momento de mayor familiaridad, Jesús hace un gesto que ellos reconocen al instante cuando él bendice el pan. ¿Qué tenía la manera de bendecir, de partir el pan, de bendecirlo y de dárselos? Que ellos inmediatamente lo reconocieron. ¿Se dan cuenta que Jesús nunca usa la frase, por lo menos en este relato, yo soy Jesús? No usa la frase. Ellos lo reconocen inmediatamente porque están cerca de él. Lo conocen tan bien que incluso en estos pequeños detalles, ellos saben reconocer quién es el que está frente a ellos. Esto es impresionante. Es impresionante porque nos habla acerca de un Jesús, y aquí vamos a ir a esta imagen también, ¿verdad? Ahí está. Un Jesús que quiere estar con sus discípulos. Esta es la escena donde ellos lo invitan a quedarse. Pero también está la otra escena, y no pude encontrar otra mejor que esta, en el momento en que él parte el pan y el discípulo que está ahí al lado derecho abre los ojos como diciendo, ¡ah! Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y en ese momento Jesús decide desaparecer de su vista. En uno de esos eventos que ocurren varias veces después de la resurrección de Jesús, donde ya él parece no estar limitado por ninguna clase de barrera física, ni pared, ni nada. Simplemente aquí dice que se desaparece de su vista. Es que Jesús no solamente quiere acompañarnos en el camino, no solamente quiere que expresemos nuestras emociones, sino que además de eso, él quiere, no solamente nos corrige y nos sacude para recordarnos lo que ya sabemos, sino que además Jesús desea que busquemos su compañía voluntariamente. Voluntariamente. ¿Cómo busca usted la compañía del Señor? Ni modo, hay que ir al culto porque ni modo. Si no, el pastor nos menciona después. Supongo que no lo hace, pues, pero digo, o nos van a criticar los demás hermanos o algo así decimos. Entonces es como una especie de compromiso social a veces. Usted ora al Señor porque hay que hacer un devocional personal. ¿Por qué ora usted? ¿Por qué busca al Señor o no lo busca? Qué interesante esto. Durante esta pandemia, ¿ha disfrutado usted de la compañía de Jesús? Aún en medio de las circunstancias difíciles. Sí, algunos de nosotros hemos dicho, ay, es que a mí no me gusta el Zoom. Bueno, o no me gusta el Facebook. Prefiero cuando ya se vuelvan a reunir, entonces. Sí, pero aquí no se trata solamente de eso. Aquí se trata de buscar la compañía de Jesús, el Maestro. Nada más y nada menos.
Y además esta otra pregunta que a mí me golpeó muy fuerte. ¿Eres tú tan cercano al Señor que reconoces sus actos más pequeños? ¿Por qué lo reconocieron en ese momento? Porque eran muy cercanos a Él. Por eso lo reconocieron. ¿Reconoce usted la mano del Señor? ¿O es un desconocido Jesús en su casa o en su vida? Si somos seguidores del Señor, fieles a Él, debemos reconocer cada uno de esos pequeños actos porque estamos muy cerca de Él, pero muy cerca. Y en medio de estas circunstancias, hay que estar cerca de Jesús. Y claro, ahí me había saltado este texto, así que lo traigo otra vez. Y comenzando desde Moisés, les dio una clase de Antiguo Testamento. Tremenda clase de Antiguo Testamento. Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando él se va, en el camino les empieza a hablar acerca de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y cuando él se va, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Me encanta esto. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ya cuando regresan con el resto de discípulos, porque a propósito, aunque ya el día había declinado, ahora que saben que era Jesús, se regresan ahí mismo las otras 2 horas a Jerusalén a estar con los otros discípulos y ellos empiezan a contar todo lo que había pasado en el camino, pero qué detalle más interesante el que dejan para el final. ¿Cómo le habían reconocido al partir el pan? ¡Wow! Sí, es una cosa impresionante la que están viendo aquí los discípulos. Por eso escogí esta imagen, porque uno de los discípulos lleva una copia de las escrituras en sus manos. Creo que durante ese camino, esto fue lo que pasó. Más de alguna vez, ¿me podrías decir en qué parte dice eso? Que el Mesías tenía que morir. Bueno, está en los profetas, en Isaías 53, por ejemplo. A ver, aquí ando el rollo de Isaías. Vamos a revisar. Sí, porque esto es lo que hace el Señor, pero les abre las escrituras y después que ellos repasan lo que ha sucedido, dicen, ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Y sí, Jesús busca formar discípulos con corazones ardientes. Discípulos que encuentran consuelo en la palabra, que cuando les abren la palabra, hay un fuego en su interior. ¿Qué impacto tiene la escritura en tus miedos y desilusiones? ¿O no tiene impacto? Muchos de nosotros vivimos una doble vida. La vida en la iglesia, donde sí, ahí, qué bonito, gloria a Dios. Y de hecho nos dicen, cierra tus ojos y deja tus problemas allá afuera mientras le cantas al Señor, cosa que no es bíblica a propósito. No el cerrar los ojos, eso no. Sino el dejar fuera nuestros problemas, no. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que traiga sus problemas, querido hermano, tráigalos, no los deje en casa. Y deje que la escritura tenga un impacto en esos miedos, en esas dudas que usted tiene. Y por último, ¿eres un discípulo de corazón apasionado? Porque eso de que les ardía el corazón, eso es, había una gran pasión cuando se predica la palabra y cuando él se las abre. Hay como una gran pasión de que termine ya, pastor, necesito ir a practicar lo que usted está diciendo. Así. Es increíble lo que estoy descubriendo. Esta es la actitud y no solamente ser asistentes de corazón frío. Sí, hoy estuvo un poco aburrido. No contó chistes hoy el pastor, ¿verdad? Eso es ser un asistente de corazón frío. Eso no es lo que busca Jesús. Jesús busca discípulos de corazón ardiente, apasionado, que cuando les abren las escrituras
no hayan las horas de contarle a otras personas y de practicar lo que ha escuchado en su vida, en la de su familia, y ver y testificar de la transformación que la palabra de Dios trae a su vida. Querido hermano, querido amigo, ¿se da cuenta usted del viaje que ha hecho Jesús con sus dos discípulos? Comenzaron ellos con desilusión. Esperábamos tal cosa, pero la realidad nos puso en nuestro lugar. Pero Jesús los llevó por un camino muy pacientemente, los llevó por ese camino. Se acercó a ellos, los dejó hablar y luego los corrige, sí, pero también les da una fuente de esperanza y de pasión, que son las Escrituras. Así quiere Jesús que superemos nuestros temores, no escondiéndonos debajo de una cama, no manteniéndonos ahí temerosos y a ver qué va a pasar, no. Enfrentemos nuestros temores, presentémoselos al Señor, hablemosle de ellos, recibamos una reprensión, porque quizás vamos a tener que recibir alguna reprensión en algún momento. Corrijamos el rumbo y seamos esos discípulos apasionados que aman al Señor, que obedecen su palabra y que glorifican su nombre hoy y siempre. Oremos. Padre, gracias por este pasaje de tu palabra, por esta experiencia que tuvieron estos dos discípulos de encontrarse con tu Hijo Jesús resucitado. Muchísimas gracias porque Jesucristo fue tan paciente para llevarlos paso a paso desde la desilusión hasta la esperanza y hasta la pasión. Gracias, Padre, porque así podemos ser también nosotros discípulos apasionados que te honran, que te glorifican. Te pido, Señor, que nos ayudes a enfrentar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras desilusiones, nuestros miedos, a entregártelos a ti, a expresar con nuestras propias palabras lo que estamos sintiendo, que tú corrijas nuestro camino y que nos hagas seguir adelante con entusiasmo, con el fuego de saber que tu palabra está a nuestro lado, que tú estás a nuestro lado, que te estamos sirviendo con todo el corazón. Te doy gracias por la Iglesia Bíblica El Molino, que tú bendigas a cada uno de sus líderes, al pastor y su familia, y que esta iglesia pueda seguir glorificándote a ti en todo momento y en toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén.